Ahí está. Ya comencé a grabar. Entonces, lo que tenemos aquí es esta ecuación, que es la ecuación de Weibull, y que va a permitir asignarle periodo de retorno a los datos históricos de acuerdo a su frecuencia de ocurrencia y su probabilidad de que vuelvan a ocurrir o presentarse este tipo de eventos. Bueno, aquí voy a colocar dos ecuaciones que espero recuerden de la presentación, que dice que la probabilidad de excedencia, de que un evento sea mayor o igual a con el que estoy diseñando, es 1 entre el periodo de retorno. Esta es probabilidad de excedencia. Voy a colocar que sea X mayúscula para que se identifique. Y la probabilidad de que el evento no sea ni igualado ni excedido, es decir, la probabilidad de no excedencia sería 1 menos esto, ¿no? Porque recuerden que la probabilidad vale 1, entonces sería 1 menos 1 sobre el periodo de retorno. Y si hiciera aquí álgebra, sería TR menos 1 sobre TR, ¿no? Sería lo mismo. Muy bien. Vamos a aplicar esta ecuación a estos datos. Para poder aplicar esta ecuación a estos datos, necesito olvidarme del orden cronológico. Es decir, ya no me importa el año. Se lo voy a borrar. ¡Pum! Ya en este momento no me interesa el año en que ocurrieron los eventos, solamente la magnitud de los eventos. Entonces, me voy a quedar solamente con los valores. Y lo que dice, por cierto, esta ecuación, le falta el R minúscula, este R. Lo que dice esta ecuación es que debo ordenar los datos de mayor a menor para poderle dar un orden. Entonces, voy a agarrar estos datos, no los voy a desacomodar para dejarles en este punto el orden cronológico. Los voy a agarrar, los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Pero a estos los voy a ordenar de mayor a menor, como me lo pide la ecuación de Weibull. Entonces, agarro un filtro, le digo que me los ordene de mayor a menor. Y en este momento ya los tengo ordenados. Y en la columna B voy a colocarle el orden, que será M. Este será el orden. Y entonces el de mayor magnitud va a ser el orden 1, el siguiente va a ser 2, el siguiente va a ser 3, el siguiente va a ser 4, el siguiente va a ser 5. Y voy a llegar a esto. Lo voy a correr para ver hasta qué número llega el orden. Y va a llegar hasta el número total de datos, ¿no? Si no mal recuerdo eran 68. Así es, 68 datos. Aquí está. Entonces tengo M, ya está ordenado, y me falta N, que está aquí en la ecuación, y que me marca el número total de datos en la serie de tiempo. Y N, yo sé que vale 68. Son 68 datos anuales de precipitaciones máximas. Entonces ya puedo calcular, o ya podemos calcular el periodo de retorno con esta ecuación. Entonces en la columna F podemos escribir periodo de retorno en años. Y lo coloco aquí y está ahí el periodo de retorno. Y lo único que tenemos que hacer es aplicar esta ecuación. Entonces, lo voy a calcular para el de mayor magnitud. Y me va a quedar N, que vale 68, más 1 dividido entre el número de orden de este dato, que es 1. Y me queda que el periodo de retorno es 69 años. Este es el periodo de retorno de este dato, 69 años. Vamos a calcularlo para el de 255. Sería N más 1, 68, más 1, dividido
entre el número de orden, en este caso es 2. Y me queda el periodo de retorno de 34.5 años. Como en realidad se va a seguir repitiendo toda esta secuencia, vamos a agarrar este valor, que sería el n, y lo amarramos para que quede fijo, ¿no? Y poder barrer la ecuación en toda la columna donde se encuentra el periodo de retorno. Y lo calculamos para todos. Y aquí están los periodos de retorno de cada uno de estos. Lo voy a dejar a una decimal. A ver, dejen ver los más bajos. Bueno, lo voy a dejar a 2 porque hay unos muy similares. Lo dejé aquí a 2 decimales. Y aquí tienen los periodos de retorno de cada uno de estos eventos. Ahora, ¿qué significa esto que calculamos, ¿no? ¿Qué resultado tiene esto que calculamos aquí? Entonces, a ver si alguien me recuerda a quién. Mario Fuentes, ¿qué es el periodo de retorno? ¿Nos puedes decir qué es el periodo de retorno? Profe, era el tiempo que... no, la verdad no recuerdo bien con exactitud qué significaba. Ok, a ver, ¿quién recuerda qué significa el periodo de retorno? Con sus palabras, ¿eh? Como ustedes lo recuerden, ¿no? Posiblemente a lo mejor no tienen por qué decir la definición tal cual. Profe, no era así como la frecuencia en la que pasaba, en la que llovía o en la que pasaba un evento, algo así, no me acuerdo muy bien. Si recuerdan, es la frecuencia, sí tiene que ver, claro, con la palabra frecuencia, que dice Gloria, tiene que ver con un evento. Es la frecuencia con que este evento puede estarse presentando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si esa precipitación que está ahí de 313.6 tiene un periodo de retorno de 69 años, quiere decir que en promedio ese evento tenderá a presentarse cada 69 años. Cada 69 años, ese evento tendrá una probabilidad de estarse presentando. Claro, si ven cómo decrece la magnitud, es decir, cómo disminuye la magnitud de los eventos, su periodo de retorno o su periodo de recurrencia de volver a ocurrir es más corto. Entonces, por ejemplo, una precipitación de 257 a lo mejor se puede repetir en 34 años y una de 253 en 23 años. Claro, todos estos, si recuerdan, son de eventos ciclónicos, de huracanes de alta intensidad que no son tan recurrentes como otros eventos, ¿no? Y si vamos hasta la parte más baja, precipitaciones, por ejemplo, que en un año el máximo sea en un día, en 24 horas, 40 milímetros, puede pasar cada año. Quiere decir que en Colima, cada año podemos tener un evento de 40 milímetros o más. Esto nos está diciendo este análisis. Y es verdad, tan solo este año tuvimos muchos eventos que tuvieron una magnitud por arriba de los 40 milímetros. Muchos eventos, a lo mejor 6, 7 eventos que tuvieron arriba de esta precipitación. Claro, ya si vamos a eventos de 63 milímetros, 1.38 años, 1.4 años aproximadamente tienden a presentarse estos eventos. Entonces, para que más o menos vean el sentido físico de lo que estamos calculando ahorita, ¿no? Esto significaría la recurrencia con la que estos eventos pueden estar sucediendo. Ahora, vamos a calcular estas ecuaciones que están aquí. ¿Cuál es su probabilidad de excedencia de estos eventos y cuál es la probabilidad de no excedencia? Con que calculemos una tenemos la otra, ¿no? Porque pues una es la diferencia de la otra. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de excedencia de un evento de 303.6 con un periodo de retorno de 69 años? Sería 1 dividido, de acuerdo a la definición, 69.
Y me queda 0.0144. Y lo calculamos para todos. Y venimos hasta acá. Y ahí tenemos las probabilidades de excedencia. Y las probabilidades de no excedencia, pues sería 1 menos esto. Y me quedan estos valores. Lo calculamos también para todos. Y claro, en cada columna la sumatoria me debe dar 1, ¿no? En todas. Porque cada evento tiene esa probabilidad, ¿no? Sumando la excedencia con la no excedencia. Déjenlo marco en amarillo y ahora vamos a ver el sentido físico de estos resultados, el de la columna F y el de la columna H. ¿Qué significa cada uno de estos? Empecemos por el primero. Si yo, como ingeniero, me piden que diseñe una alcantarilla y me dicen que de acuerdo a la normativa de Conagua tiene que estar diseñada para 5 años de periodo de retorno, imagínense que agarro este valor. Lo voy a marcar en verde, sería este periodo de retorno. Ocupo el evento para este periodo de retorno. ¿Cuál va a ser mi precipitación para diseñar? Va a ser de 115 milímetros. Y si me preguntan, oye ingeniero, con ese evento que va a diseñar de 115 milímetros, ¿cuál es la probabilidad de que ese evento sea excedido en esa magnitud? Pues la probabilidad cada año de que sea excedido es de 0.18. ¿Y cuál es la probabilidad de que ese evento no sea igualado ni excedido cada año? 0.81. No es una probabilidad tampoco muy alta, pero está de acuerdo a las normativas de diseño de Conagua. ¿Quieres una estructura más segura? Podemos subir el periodo de retorno, pero sube la magnitud y también sube la probabilidad de no excedencia, disminuye la excedencia. Por ejemplo, 11.5 años. No voy a diseñar la alcantarilla para 5.3, sino para 11.5. Claro, la tormenta de diseño ya no es de 115, la tormenta de diseño es de 144 milímetros. ¿Cuál es la probabilidad de que ese evento sea igualado o excedido? Disminuyó hasta 0.08. Y la probabilidad de que no sean igualado ni excedido esa precipitación en un año es de 0.913. ¿En qué impacta en el diseño? Pues en el tamaño de la tubería, porque va a aumentar el caudal. Si aumento la precipitación, aumenta el caudal. Si aumenta el caudal, aumenta el tamaño de la alcantarilla o del sistema de drenaje pluvial, lo que sea que tuviese que diseñar. Entonces, esto significa lo que estamos calculando en este gráfico. Ahora, vamos a hacer un gráfico con estos datos, donde en el eje de las X tenga el periodo de retorno y en el eje de las Y la magnitud de las precipitaciones. Es decir, en el eje X la columna F y en el eje Y la columna E. Vamos a hacerlo aquí, abajo de este. Aquí lo voy a insertar. Me voy a alejar un poco para que se vea. Y dejen inserto el gráfico. Voy a insertar un gráfico de dispersión, porque son datos puntuales, como, déjenme alejo más para que no tome sus datos. Ahí está, en blanco. Perfecto. Dejen agarro este valor, dejen borro esto. Y con este gráfico voy a adjuntar la información de las series de tiempo. Voy a darle seleccionar datos. Voy a agregar la serie. Y le voy a colocar en X el periodo de retorno. Y en Y la magnitud de las precipitaciones. Le damos a aceptar. Y aquí está el gráfico. Este es el gráfico. Si quieren no le pongo título, nada más le voy a colocar los ejes cada uno. Aquí abajo es periodo de retorno en años. Y en el eje de las Y tiene la HP,
high precipitation, máxima anual en 24 horas en milímetros. Esta es la curva. Dejen borro estas ecuaciones, ya no las vamos a ocupar. Este es el gráfico. De hecho, este gráfico me lo va a pedir con agua para ver la frecuencia de los eventos con los que voy a diseñar. Y si ven, pues llega desde eventos hasta un máximo de un periodo de retorno de 69 años. Es el máximo periodo de retorno que tengo, 69 años. Voy a agregarle ahora sí el título del gráfico y esta se llama curva de frecuencia. Curva de frecuencia. Y aquí tenemos esta información. Y esta curva de frecuencia me la va a pedir con agua para que ellos puedan revisar que estoy seleccionando la tormenta de diseño adecuada para el problema específico que se está abordando. Aquí hay algo importante. Yo con esta curva puedo diseñar eventos desde periodo de retorno de 1.01 hasta eventos de 69 años. Aquí el problema viene si tengo que diseñar para un evento de 200 años. ¿Qué hago si tengo que diseñar para un evento que tenga un periodo de retorno de 200 años? Si aquí nomás me llega hasta 69 años. ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer? Por ejemplo, si tengo que diseñar un problema muy frecuente, por ejemplo, vamos a asumir este problema. Viene una carretera, aquí tengo una cuenca, como esta. Aquí viene una barranca, como esta. Y aquí pasa una carretera. Esta autopista ocupa terraplenes, ¿no? Para poder ser construida. Si yo la viera en perfil, vería así el terraplén. Aquí la carretera. ¿Y qué tengo que diseñar aquí? Una infraestructura hidráulica para dar paso al agua, ¿no? Si no, tengo aquí problemas para el funcionamiento de esto. Y va a generar problemas de erosión sobre este elemento. Entonces diseño un box culvert o un paso o una alcantarilla, puede ser circular, para poder dar paso a ese flujo. Ahora, este evento, si es una autopista para una red principal, se tiene que diseñar para 200 años. Un periodo de retorno de 200 años. Para de ahí sacar el caudal. Pero este caudal, como aquí no voy a tener mediciones, ocupo la tormenta de diseño para convertirlo en escurrimiento y poder dimensionar el tamaño de esta infraestructura. Y entonces definir qué dimensiones va a tener esta alcantarilla o ocupa para que no genere problemas. Y que no pase lo del socavón, ¿no? Seguro escucharon ustedes lo que pasó en el socavón de Cuernavaca, pues es un mal diseño de una infraestructura, una alcantarilla de desagüe. ¿Qué piensan ustedes que se podría hacer? Si tengo que diseñar para 200 y lo único que tengo es una curva como la curva de frecuencia que tenemos aquí. Su instinto de ingenieros, ingenieras, ¿qué les diría que qué podrían hacer? Curva de dispersión, ¿no? Adelante, no te alcancé a escuchar, Brian. Una curva de dispersión. Una curva de dispersión. ¿Como una curva de ajuste a esos datos? Sí, o sea, como tener una función que trabaje con los datos y pueda pronosticar para mayor tiempo. Así es. Exacto. Ajustarle un modelo estadístico, lo que dice Brian es correcto. Ajustar un modelo estadístico que se ajuste a estos datos y me trate de predecir cuál es el comportamiento para periodos de retorno más alto. Porque no puedo diseñar con estos datos, ¿no? Entonces, generalmente,
cuando tengo pocos registros, voy a tener que implementar modelos estadísticos para poder dimensionar la infraestructura hidráulica. Vamos a hacerlo con lo más básico. Después vamos a ver unas funciones que están un poco más laboriosas, pero vamos a empezar con algo básico. Un modelo estadístico lineal, que ustedes seguro los han trabajado ya. Vamos a ver qué pasa con un modelo estadístico lineal. ¿Cómo podemos diseñar esta infraestructura a partir de un modelo estadístico lineal? Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Dejen, borro aquí todo esto del problema. Y espero se acuerden de los modelos lineales, ¿no? No me voy a meter a la teoría, pero si recuerdan, un modelo estadístico lineal tiene una pendiente, tiene una constante, su ecuación es la de una línea, donde tengo una variable dependiente, una variable independiente, y evaluando una puedo conocer valores de la otra. Vamos a construirla. En Excel es muy fácil. Seleccionamos los datos. Aquí tienen estos datos. Le dan clic derecho en este diagrama de dispersión y le dicen agregar línea de tendencia. Y aquí tienen estos modelos estadísticos: exponencial, lineal, logarítmico, polinómico, potencial, de media móvil. Vamos a hacerlo con el básico, con el modelo lineal. Y vamos a pedirle que nos diga la ecuación. Y aquí está la ecuación de esa recta. La voy a seleccionar y la voy a hacer más grande. Como esta. Ahí está. ¿Qué es Y? Y es la precipitación. ¿Y qué es X? X es el periodo de retorno. Lo sustituí para que les quede más clara esta ecuación de regresión. Es una ecuación de regresión lineal. Algo es evidente. Si yo revisara, alguien me llevara este modelo estadístico y me dijera, mira, con este modelo voy a estimar las precipitaciones de diseño para los periodos de retorno más altos. Lo primero que le diría, uy, pues como que no se ajusta muy bien a los datos, ¿no? Mira, por acá viene la nube de puntos y mira por dónde va la línea. Parece que no se ajusta tan bien, pero bueno, vamos a ver el análisis, a ver qué nos da. Muy bien. Como ya tenemos esta ecuación de regresión, yo puedo decir cuál es la altura de precipitación para esos 200 años en milímetros. Pues lo único que tendríamos que hacer es ingresar esta ecuación y decir 4.7435 por 200 años más 69.73. Y con esto obtendría el evento de diseño. Y me dice que yo tendría que diseñar con una precipitación de 1018.43 milímetros para este periodo de retorno. Bueno, ¿qué pasa si el periodo de retorno fuera de 100 años? Si fuera de 100 años, vamos a calcularlo. En vez de 200, colocamos 100. Sería un evento de 544 milímetros. Y entonces hacemos lo siguiente. Tengo esta información y digo, bueno, esto fue con un modelo lineal, curva de frecuencia y un modelo lineal. ¿Qué pasa si hago una copia de este gráfico? Lo voy a, si ven, le voy a dar control C, voy a pegar acá y digo, bueno, un modelo lineal a mí no me convence. Voy a hacerlo, ajustar una línea de tendencia, pero con un modelo logarítmico. Le pido que me muestre la ecuación. Y aquí tengo el modelo logarítmico. Déjenlo, hago también más grande para que lo vean. Ahí está. Nuevamente, la Y es la precipitación. X
es el periodo de retorno, y aquí está multiplicando, ¿no?, al logaritmo natural. Bueno, vamos a calcular los mismos eventos, pero con el modelo logarítmico. A ver qué es lo que nos da. Voy a copiar esto tal cual, lo voy a pasar acá. Y entonces voy a restablecer aquí nuevamente la ecuación. Sería, para 200 años, sería 54.206 por logaritmo natural, ln, del periodo de retorno, 200, más 40.271. Cerraría esto entre paréntesis. Y me da 327.47. Y este me daría, dejen, cambio 100, me da 289.90. Y aquí la pregunta es, ¿con cuáles diseño? ¿Con estos o con estos? ¿Con una tormenta de diseño de 1018 o una tormenta de 327 para 200 años? ¿O para 100 años con una que tiene una magnitud de 544 o otra que tiene una magnitud de 289.90? Y algo importante es que aquí ya no estamos hablando de las probabilidades, porque los dos tienen la misma probabilidad de excedencia. O sea, es 200 años y es 100 años. Lo que cambia es el modelo estadístico para inferir los eventos. Es la diferencia. Uno es lineal, el otro es un modelo logarítmico. ¿Ustedes con cuál consideran que se debería de diseñar? ¿O con cuál diseñarían, más bien? Con el logarítmico. Con el logarítmico. Aunque tenga menores magnitudes de precipitación. Porque a lo mejor podrían pensar, pues el modelo lineal da más precipitación, mejor diseño con eso. Claro, el problema es que impacta en la parte económica y a lo mejor está sobrado, pero a lo mejor el logarítmico está subdimensionando. A lo mejor con uno subdimensiono y con el otro sobredimensiono. Entonces, ¿cómo puedo definir qué modelo estadístico utilizo para poder diseñar? Lo que se hace es hacer un análisis de la evaluación de la calidad de ajuste de los modelos. Y vamos a utilizar un método muy sencillo, que es el método del error cuadrático mínimo. Vamos a calcular el error cuadrático mínimo con uno y el error cuadrático mínimo con el otro. Y evaluamos cuál sería un mejor modelo de estos dos. Entonces, vamos a hacer eso y les digo cómo podemos realizarlo. ¿Qué dice el método del error cuadrático mínimo? El método dice lo siguiente. Esta es la magnitud de tu evento, 313.16. Para este periodo de retorno de 69 años, ¿cuánto te da el modelo lineal? ¿Y cuánto te da el modelo logarítmico? Calcúlalo así para todos los valores y calcula el error que se te está presentando dato a dato. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar estas dos columnas y las voy a colocar acá al final. Aquí. Pegado especial, valores, aceptar. Ahí está. Solamente vamos a ocupar estos valores. Dejen borro estas flechas. Ahí está todo. Aquí voy a colocar modelo lineal. Y acá voy a colocar modelo logarítmico. Ahí están los dos modelos. Y entonces voy a predecir para estos periodos de retorno qué me diría el modelo lineal y para estos periodos de retorno qué me diría el modelo logarítmico. Comienzo con el modelo lineal. Esta es su ecuación. Entonces sería
44.7435 por el periodo de retorno que le corresponde al evento que voy a inferir, son 69 años, más la constante de la ecuación lineal, que es 69.73. Lo que dice el modelo lineal es que para un evento de 313.6, él infiere 397. Entonces, si ven, ahí hay un error. Bueno, ¿cuál es el error con los demás? Pues lo calculo para todos. Lo veo. Y aquí tengo estos valores. Aquí tengo los errores que se van presentando. Después lo voy a hacer para el modelo logarítmico. Sería 54.206 por logaritmo natural del periodo de retorno y más 40.271. Y lo que me dice él es que para un evento de 313.6, él infiere 785 milímetros. Lo hacemos para todos. Y aquí tenemos los valores. Aquí están todos los valores año a año. Entonces, hay una diferencia para cada uno de estos. Entonces, vamos a calcular el error. Error con el modelo 1 y el error con el modelo 2. Asumiendo que el 1 es el lineal y el 2 es el modelo logarítmico. Aquí lo único es, calculamos la diferencia entre el valor observado menos el valor calculado, y esa diferencia le elevamos al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado? Ahí está, con este. Y ahí está. Y lo hacemos para todos los valores. Y aquí estarían. Aplicamos lo mismo para el siguiente. Sería el valor observado menos el valor calculado por el valor logarítmico elevado al cuadrado. Y aquí tengo los errores. Y lo hago para todos también. Si ven, el error no es sistemático. El error en algunos datos es muy grande, pero en otros disminuye. Si ya tenemos aquí los errores, vamos a hacer la sumatoria. Le pedimos que haga la suma. Le coloco aquí función suma de todos estos errores elevados al cuadrado. Y hago la suma de todos estos. Y aquí tengo estos valores. Y al final, para calcular el error cuadrático mínimo, le calculamos la raíz a esta sumatoria, es decir, este valor elevado a la 0.5. Y me da 192. Y este me da 114. Si yo quisiera comparar estos dos modelos, solamente estos dos modelos, el error cuadrático mínimo me dice que el mejor modelo es este, porque tiene un menor error cuadrático mínimo. Entre más crece el error, es un peor modelo estadístico. Entonces, de estos dos, si yo tuviera que diseñar,
el modelo para diseñar tendría que ser el modelo logarítmico. Más o menos les queda claro esta parte, o alguna duda que les quede aquí hasta este punto. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario de esto? Esto sí es importante que les quede bastante claro, ¿no? La parte del análisis estadístico de los datos. Lo que sea que les quede de duda, la verdad es que esto sí es, yo creo que lo más importante, entonces debe quedar muy, muy clara esta parte. Muy bien. Si esto les queda claro, entonces viene un problema. Estos errores para diseño son muy altos. Entonces, tenemos que trabajar con modelos estadísticos más robustos. Y es por ello que nos tenemos que meter con dos funciones de distribución. La verdad es que en hidrología trabajamos hasta con 20 funciones de distribución para poder diseñar, pero con fines del curso solamente veremos dos. La distribución Gumbel y la distribución log normal, que son dos funciones muy utilizadas en hidrología. Son de las más utilizadas en hidrología para diseño. Hay otra función de distribución que se utiliza mucho en México, que es la doble Gumbel. Es una función de distribución para dos poblaciones. Esta es bivariada, esta que vamos a ver son de una sola población, univariada, pero creo que para que puedan ustedes abordar diseños, con esa es bastante, es lo suficiente, ¿no? Ahora, aquí viene una cosa. Ustedes tenían la duda, algunos comentaban, oiga, en una estación nomás tengo 5 años, ¿la puedo utilizar para definir el régimen? El problema no es tanto el régimen, el problema es que de esas estaciones voy a analizar la frecuencia. Si yo, en lugar de tener 69 años, tengo 5 años, ¿qué voy a tener? Voy a tener una curva de frecuencia con 5 datos. Poder encontrar un buen modelo es imposible. Y estadísticamente es inviable un modelo estadístico con 5 datos. No voy a poder realizar el diseño. Entonces, lo que nos dice la estadística es que al menos tenemos que tener 20 años de registro para tener 20 datos anuales y poder trabajar un modelo estadístico. Claro, entre más años tengo un mucho mejor modelo, porque tengo más datos para poder ajustar ese modelo. Imaginemos que, por ejemplo, este gráfico no tuviera estos datos. ¿Qué haría el modelo lineal? El modelo lineal no pasaría por aquí. El modelo lineal se ajustaría así. Cambiaría y sería totalmente otro modelo. Entre más datos yo tengo, puedo mejorar mis diseños. Por eso, cuando vemos las presas que están en el norte del país, muchas fueron construidas entre los 50, los 60. ¿Y qué tienen esas presas de característica? Que están sobradas, están sobredimensionadas. Y uno podría decir que son malos diseños de los ingenieros de la época. No, en realidad no son malos diseños. Son diseños acondicionados a ese momento. Los registros en México empezaron de manera sistemática a partir de 1900, más o menos en México. Viene la revolución, 1908, 7, se paran los registros, no tenemos registros. ¿Quién se iba a preocupar por andar midiendo lluvia y caudales si teníamos un problema interno? Más o menos se vuelven a sistematizar los datos hasta 1925, 30. Y entonces tenían muy pocos registros para poder diseñar. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían es utilizar factores de seguridad porque no sabían si esos modelos estadísticos con los que estaban diseñando eran los adecuados. Por eso cuando en el año 2008 se hizo la revisión de la seguridad hídrica de esas presas, se vio, tomando registros desde 1950 hasta el 2008, que los eventos de diseño estaban sobredimensionados, lo cual no es que estaba mal, ¿no? Es que creo que adecuaron los diseños para esa época. Por eso hay vertedores de presas que jamás han funcionado, porque nunca han llenado
nunca han llegado a un nivel de llenado por encima del 80%. Ya nomás, más o menos en el 90% es cuando empiezan a funcionar los vertedores, que es la obra de seguridad que hace que el agua jamás pase por encima de la corona y esté desfogando agua a la presa. Por eso es tan importante contar con registros largos, y entre más grandes sean los registros, tengo un muchísimo mejor modelo estadístico. Nada más, hasta aquí voy a dejar esta parte, y lo que les voy a presentar para cerrar, dejo de proyectar esto y me voy a mover a una presentación. Pues bueno, no, porque ya faltan 7 minutos, creo que mejor dejamos la presentación para mañana. Y más bien, no sé, dudas que les queden de lo que hemos visto de esta unidad de diseño. No sé si no recuerdan conceptos de estadística, les pido que revisen ahí los modelos estadísticos para predicción, ajuste de datos. Entonces, no sé cómo andan de estadística. Para empezar, ¿qué cursos llevaron de estadística? No sé, no recuerdo en los primeros semestres qué cursos llevan. Si ustedes me lo recuerdan, que yo no lo recuerdo. Fundamentos de estadística y probabilidad. ¿En qué semestre lo llevan, Vania? Creo que en segundo o tercero. No, ese es en Segundo, primero. tercero. En ¿Es en qué? tercero checamos estadística inferencial. En primero, profe, y en tercero checamos estadística inferencial. Estadística inferencial, ok. ¿Y qué modelos de inferencial vieron en estadística? ¿Recuerdan si vieron la distribución normal? ¿O por ahí calcularon probabilidades con la distribución normal? Sí, sí vimos eso. Ok. Miren, les voy a explicar algo que creo que es importante de por qué nos tenemos que meter con distribuciones de probabilidad y tenemos que, la verdad, les mostré el modelo lineal y el modelo logarítmico, no porque lo vamos a implementar y porque se utilice en la hidrología, sino para que recuerden la parte de inferencia estadística. Pero en realidad lo que vamos a utilizar son distribuciones, y le voy a explicar ahorita por qué, y en la presentación de mañana creo que les va a quedar un poco más claro. Tenemos lo siguiente. Déjenles comparto nuevamente esta tabla y voy a regresar a la gráfica que hicimos en la clase pasada, que era esta. Yo les había mostrado esta gráfica con la frecuencia relativa. Si recuerdan, este gráfico que está aquí se llama frecuencia relativa. Y habíamos visto que estos eventos que están acá son los de una baja frecuencia, pero una alta magnitud. Y estos son las de alta frecuencia, pueden ocurrir de forma frecuente, pero su magnitud es menor. Bueno, en el gráfico del periodo de retorno, TR contra HP, y quedan los puntitos por acá, ¿sí? Los que están en los altos periodos de retorno, estos de acá, son estos mismos de aquí. Ahora, si yo tuviera con estos datos un modelo estadístico, pero con una función de distribución, yo podría ver que necesito una función de distribución que se ajuste a estos datos. Y en realidad lo que vamos a estimar es que si yo quiero estimar para 100 años, yo en realidad necesito diseñar para una probabilidad de excedencia. Si yo digo, tengo que diseñar para 100 años, ¿para qué probabilidad de excedencia tienes que diseñar entonces? Pues yo sé que esa probabilidad de excedencia es 1 entre 100, o bueno, aquí le he puesto 1000, 1 entre 100, y sería para
una probabilidad de excedencia de 0.001. Esta frecuencia tan baja, ¿dónde está? Está por acá. No está en mi gráfico. No tengo el evento dentro de esta distribución de datos. Entonces, voy a ajustar un modelo. ¿Y por qué les mencioné Gumbel y log normal? Porque esas distribuciones están sesgadas a la izquierda. Tienen un sesgo positivo esas distribuciones. Y entonces, ¿a qué se asemejan? A la distribución que tienen en su hietograma de frecuencia, o su histograma de frecuencia, o su polígono de frecuencia, los máximos en hidrología, como estos datos de precipitación de Colima. Entonces, la distribución log normal, si la normal es así, la log normal es así. Y la Gumbel es como esta. Entonces, en hidrología no trabajamos con esta, sino trabajamos con esta o con esta. Es con las que vamos a trabajar para poder diseñar. Y es la que, en los términos de referencia con agua, coloca ahí. Y realizar el análisis de frecuencia de las precipitaciones de diseño, utilizando las distribuciones Gumbel, log normal, Pearson, diferentes. Cada país se ha casado o ha seleccionado como sus paquetes de distribuciones. México utiliza log normal, utiliza Gumbel, utiliza doble Gumbel, utiliza Pearson y utiliza log Pearson. Pero, por ejemplo, en España, ellos están casados con dos distribuciones. En la zona del Mediterráneo, con la distribución de valores extremos, y en la parte de pegado a Portugal, ellos diseñan con la distribución log Pearson. Ya ni siquiera hacen los análisis porque ya saben que sus datos se ajustan a esas distribuciones. México es mucho más complejo. Si comparamos, por ejemplo, España con México, hay mucha diferencia porque la variabilidad de las regiones en México es más compleja. Entonces, por eso hacemos un análisis más a fondo sobre las funciones de distribución. Y bueno, la siguiente sesión vemos ya lo que tiene que ver con estas distribuciones, y le voy a colocar dos videos que son dos tutoriales, uno para utilizar la función Gumbel y otro tutorial para utilizar la distribución log normal. Y ya ustedes verán ahí cómo se hace el análisis, cómo se construyen, cómo se definen los eventos de diseño, se calculan los parámetros y ahí verán toda la parte. Yo les explicaré la parte teórica y en el tutorial verán cómo se implementa para unos casos de estudio. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Muy bien, pues ya son las 5. Si no tienen más dudas, les agradezco su tiempo y nos veríamos el día